El ego nos protege, pero tiene que hacerlo con un peligro real, no protegernos desde la proyección que quiere dar a los demás, desde el reconocimiento, desde el hacer, el tener. La validación. La validación, Claro. todo eso forma parte del ego. El tomarnos de forma personal todo, porque nos hace tremendamente egocéntricos. Entonces, saber diferenciarlo nos identifica qué ego tenemos, porque podemos tener ese ego altivo de, oye, yo soy la bomba, me creo mucho mejor que cualquier otra persona, pero la persona insegura que se cree por debajo de cualquiera también es desde su ego. Su ego ha aprendido a darse ese valor, ¿no? Entonces, para mí es el temazo, por eso siempre hablo de ego y escribí un libro sobre él, porque cuando yo lo descubrí, primero pude empezar a conectar con mi verdadero ser, pude empezar a ser fiel a mí misma, a conocerme y a actuar en consecuencia, porque vivía completamente desde mi ego. Y luego también trabajando con clientes me daba cuenta de que detrás de su sufrimiento estaba el ego. Cada uno le pone un nombre diferente, ¿no? He tenido un conflicto con la pareja, he tenido un conflicto en el trabajo, me ha dolido esto, me ha molestado lo otro, me siento inseguro, tengo miedo, y el ego estaba detrás de ello, ¿no? Entonces dije, joder, esto para mí es la clave. Cada maestrillo tiene su librillo y cada uno encuentra la clave en una cosa, ¿no? Pero trabajar desde ahí para mí fue como súper liberador. Y conectar con tu interior, que es lo que te va a hacer vivir en paz. Ser fiel a ti mismo, ¿no? ¿Cuándo aparece esa conexión con el ego? ¿A qué edad? ¿Lo sabes? O sea, cuando somos niños, ya empieza ese ego. Nosotros que tenemos niños Claro. pequeñitos, ¿no? A los 3,5 y 5. ¿Ya empiezan a tener contacto con su ego ahí? Claro, desde que nacemos, claro, yo imagínate, yo tengo también 2 niñas pequeñas y yo estaba esperando el momento de yo poder observar su ego, ¿no? Tú date cuenta que cuando nace un niño, incluso estando ya en el vientre materno, les estamos dando información. Les estamos transmitiendo nuestras creencias, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma incluso de verles a ellos. Y al ser bebés, al ser niños, ellos no se cuestionan lo que dice papá. Ya. Lo que dice papá es lo que es. Entonces tú ya estás condicionando la creación de este personaje y de este ego. Y él crecerá con tu influencia, crecerá con tus juicios, con tus creencias, que ojo, que muchos le potenciarán, pero otros le limitarán porque no son tú. Claro. Sí, el condicionamiento es un temazo, ¿eh? Porque te das cuenta... Hay gente que le pilla más joven, hay gente que le pilla de más mayor, pero a casi todos nos llega un punto en la vida donde notamos esa incoherencia. Total. Y decimos, hostia, hay un gap aquí entre lo que yo realmente soy, lo que estoy esperando ser para los demás, lo que yo creo que he sido, lo que quiero ser. Hay un juego ahí que conectas con esa parte, ¿no? Y me parece muy interesante. Porque también el ego, entiendo que a nivel evolutivo es muy necesario. Porque Claro. como niño, por ejemplo, para sobrevivir tienes que ser solo tú. Todo es yo, para comer, para cobijarme, para pedirle atención a mamá y papá, porque si no, como ser, te morirías. Entonces ese ego es muy necesario. Pero ahí está el punto, ¿no? Cómo usarlo de la forma como... Claro, también a qué edad tenemos la capacidad de analizar ese ego. Eso es es. un temazo también. Eso es un temazo, claro, porque tú cuando eres incluso adolescente, ya no niño, adolescente, joder, ¿cómo de condicionado estás por tu entorno? ¿Qué importancia le das a la opinión de los demás? Claro. Te empiezas a valorar y a validar con ojos ajenos. Y nadie te dice, oye, párate a pensar. ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú cómo te ves? ¿No? Entonces, damos importancia al exterior. Por eso necesitamos también de adultos esa aprobación y esa validación, porque no nos hemos parado a pensar quiénes somos y qué queremos nosotros. Y como nos hemos construido, o nuestro ego se ha construido con ojos ajenos, Claro. necesitamos constantemente que nos estén validando. Hasta que haces ese corte y dices, yo necesito que tú me valides, yo necesito que tú me valores. ¿Qué es lo que quiero yo en mi vida? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me trato? ¿No? Por eso también es importante el tema del amor propio, porque como decía antes, el motor del ego es el miedo, pero el motor del ser es el amor. Y ahí se encuentra el amor hacia uno mismo y hacia el resto, ¿no? Y este caminar del ego, si lo comparas mujer y hombre, ¿qué cambios hay
¿Qué has observado tú, por ejemplo, en la evolución de una mujer? Lo hablo desde, por ejemplo, es bonito que tratemos este tema estos días, porque mi mujer ya está en un proceso de soltar ese ego. Ya lleva unas semanas, unos meses, donde se dio cuenta de que mediante su relación con redes sociales, ella, bueno, a raíz de mi éxito en redes sociales, ella subió también mucho en seguidores. Y su gran pasión es bailar, entre otras cosas. Pero el baile era algo muy atractivo para el mundo también, porque es una liberación, tal. Pero llegó un punto donde vio que había una necesidad, por su lado, de una cierta validación. Entonces lo analizó y dijo, yo aquí estoy queriendo conseguir atención por algún motivo. Y ese motivo es debido por ejemplo, a las ausencias que yo he tenido en mi vida, de mi padre, ciertas cosas, ¿no?, que voy arrastrando. Cuando comparas la evolución del ego de mujeres y hombres, ¿qué cambios ves ahí o cómo es eso? En primer lugar, la evolución del ego en las personas depende mucho de su historia, pero efectivamente hay una distinción importante entre el hombre y la mujer simplemente por los condicionamientos sociales. Algo tan sencillo como eso, porque el ego se forma obviamente con la influencia de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno, incluso del país donde hemos nacido y de la sociedad en la que hemos crecido. Entonces, al final, depende de las creencias que hayamos absorbido cada uno de nosotros, y sabemos que hay mucha diferencia entre lo que aprende una mujer o se espera de una mujer que un hombre, y por eso está esa diferencia de egos. Yo no creo que a lo mejor sea una diferencia como intrínseca. ¿Qué quiero decir? Obviamente hay diferencias entre hombres y mujeres. Tenemos todos energía masculina, tenemos energía femenina, pero como el ego es algo tan superficial en cuanto a que se crea con lo externo, pues depende de lo que tú hayas recibido. Claro. Entonces, claro que hay diferencia entre hombres y mujeres. Y entre miedos, entre inseguridades, entre esa necesidad de validación y nuestra historia, nuestras heridas, lo que comentabas de tu mujer. Oye, ha tenido la conciencia de parar de, ostras, estoy buscando validación, estoy buscando likes, me estoy preocupando porque no hay visualizaciones, ¿por qué estoy necesitando esta validación externa? ¿Por qué no me estoy dando esta validación yo? ¿No? Otra vez, hacia el exterior, todo el tiempo. O sea, es como que, por lo que estáis diciendo, como es algo que yo le doy vueltas habitualmente, es como que es un baile, ¿no? El ego es como que nos lleva a una función más de supervivencia, lo cual en cierto contexto puede tener sentido, intenta no morir, como has dicho, se basa en el miedo, aunque es como un poco estúpido porque sabe que se dirige hacia la muerte y como que es un ser un poco atemorizado que intenta coletear, ¿no?, dar coleteazos, o sea, sabe que va a palmar y hace lo que puede intentando estirar un segundo más, ¿no? Yo lo veo como así. Y bueno, tiene su sentido, pero es como pura supervivencia. Y yo siempre, en mis meditaciones, una frase a la que he llegado, y a veces la comparto con clientes o cosas, creo que la he compartido alguna vez, es como que el ego nos puede ayudar a sobrevivir, pero no a ser felices. Claro. Es la diferencia que yo veo que le podemos dar a la audiencia más práctica. Muy bueno. Sí, ¿no? me encanta. Porque, y aquí quiero penetrar a otro tema que podemos tocar y estamos hablando del ego, pero ¿cuál es la propuesta? Has hablado de diferentes egos. ¿Se trata más de liberarse del ego y ser el ser espiritual que ya está por encima de todo? No. ¿O es más ser consciente de qué es el ego, la herramienta que es, y tenerla para lo que es y no para lo que no es, incluso poder elegir el ego que te conviene y el que no? Exacto. Es lo que tú decías, ¿no? Claro, es convertir al ego en tu aliado en vez de en tu enemigo, porque el ego es tu aliado y el ego tiene funciones increíbles. Por ejemplo, cuando tenemos que poner límites, ¿quién pone límites? Claro. El ego. Claro. Y son súper necesarios. Para ser coherente y fiel a ti mismo, tienes que decir que no, tienes que poner límites, tienes que elegir y eliges desde un juicio. Sí, son leyes de la dualidad que solo puede manejar el ego. El ser espiritual. Claro, el Ramana Maharshi o el que Dios es lo que es y lo que es Dios, que sí, en nivel absoluto sí, pero en un día a día de ser papá, pagar facturas no sirve, ¿no? Claro. Y que es un poco, ¿no?
Claro, es que por eso yo siempre digo, oye, que el objetivo no es la iluminación, no es ser Madre Teresa de Calcuta. Aquí también puede entrar el ego espiritual. Ahí está el ego espiritual. Es heavy, sí. Gente que dice, vale, yo me etiqueto, yo ahora pues solo bebo jugos verdes, yo Tal soy cual. la paz, hermano, te quiero mucho, tal, cambio la forma de hablar, de vestirme. Es el ego disfrazado. Te estás colocando jerárquicamente por encima de alguien. Porque te estás Exactamente. comparando. Entonces, yo me acuerdo, Alex Scott, que estuvo aquí, Sí. me dijo una vez, la espiritualidad, cosa que es necesaria para la vida, Sí. pero el New Age espiritual es una vía que mucha gente toma para que todo quede abierto, para no tomar responsabilidad sobre la vida. Porque la espiritualidad, como permite que todo sea posible, también te permite aceptar cualquier situación, error, Persona. el dejar las cosas abiertas y no tomar responsabilidad sobre eso. Total. Y ahí el juego Tragar cosas que no tienes que tragar, ¿no? Exactamente. Es que además creo que cualquier persona que inicia un camino, vamos a decir, de desarrollo personal, se va a topar con el ego espiritual. A mí me ha pasado. A mí también. Hombre, yo he caído de lleno, Que a mí me la empiezas a habéis leer metido doblada. Textos heavy y dices, pues aquí está todo. Claro. Tu madre te habla mal, no hay problema, tal, y estás actuando con soy Claro. superior, yo ya no estoy ahí. Exactamente, y además te voy a dar lecciones de vida. Hombre. Y encima hago 10 horas de clase de yoga a la semana. Exactamente, medito todos los días. Medito todos los Tú días. tienes que sanar porque mamá, tú no entiendes nada. Exactamente, ahí está el ego espiritual, que para mí es un temazo. Lo que pasa que sí que es cierto que primero tienes que entender al ego terrenal, ¿no? Ya. Y luego vas a ver cómo el ego espiritual ha asomado la cabeza.